El camino al método. Aprendiendo en comunidad. Un espacio de aprendizaje sobre las experiencias del trabajo de los docentes PAP y algunas conclusiones de los estudiantes que participan en cada proyecto. Historias, metodologías y experiencias del trabajo entre profesores y la voz de los estudiantes. Escúchalas en pap.iteso.mx y en nuestro canal de YouTube. Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de El Camino al Método, un espacio para charlar y compartir metodologías de nuestros docentes PAP. Mucho gusto, soy Rebeca Cebes, académica del Centro Interdisciplinario para la Formación y Vinculación Social del ITESO, y en esta ocasión nos acompaña el profesor Miguel Huerta. Miguel, cuéntanos un poco de ti. Bueno, soy egresado de la licenciatura en Ingeniería Mecatrónica. Tengo tiempo dedicándome a todo el tema del diseño, curiosamente. De la mecatrónica lo que más me gustó fue el diseño. Entonces tengo tiempo dedicándome al diseño. Tengo empresas que tienen todo que ver con el tema del diseño y aparte, pues bueno, profesor tanto del PAP como del área de hábitat y desarrollo urbano aquí en el ITESO. Cuéntanos, Miguel, ¿qué hace tu PAP y en qué escenario han trabajado o trabajan actualmente? Pues ahorita el PAP está totalmente enfocado en el desarrollo de productos con enfoque social, que de hecho es tal cual lo que dice el nombre, pero arranca justo con todo el tema de la pandemia, ¿no? Al principio, de hecho, era un PAP totalmente orientado al desarrollo de productos para el COVID. De hecho, el nombre tenía el apellido COVID, ¿no? En su momento. Entonces, pues lo que buscamos fue hacer innovación, pero que la innovación se generara sin necesidad de dejar o de olvidar que la innovación normalmente nomás se orienta a las personas que pueden pagarlo. Entonces, por eso es lo importante del nombre, de que tenga un perfil social, que realmente eliminemos ese gap o esa distancia que existe entre la tecnología que se crea todos los días y lo que realmente se necesita, que la mayoría de la población en ocasiones no puede pagarla. Prácticamente es eso, ¿no? ¿Qué hace el PAP? El PAP tal cual se pone a investigar problemáticas. O sea, lo primero que hacemos es investigación de problemáticas. Ahorita ya sin el apellido COVID identificamos como los problemas en la ciudad que existen. Pero no solo las problemáticas que nos enfrentamos a diario, sino las problemáticas en las que en ocasiones hay una diferencia muy grande entre la tecnología existente para dar solución a problemas y las personas que quieren tener acceso a ella. Hay muchos temas, de hecho, que preocupan, y después de todo esto nos empezamos a acercar a conocer el segmento que está siendo afectado, o la parte de la sociedad que está siendo afectada, conocer cuáles son las soluciones que hay y por qué no son económicas, o sea, por qué distan tanto de estar al alcance de las personas. Y después de esto empezamos a plantear desde el área del diseño, desde el área de la ingeniería, el cómo podemos encontrar un punto medio o incluso un poquito mucho más pegado hacia el lado de las personas que tienen esa necesidad, para que no se queden tan lejos, ¿no? Hay infinidad de problemáticas que nos hemos encontrado así. Lo primero fue crear una base de datos de esto, y posteriormente ver, ok, ahora con cuál empezamos a avanzar y qué producto es el que vamos a desarrollar. Prácticamente de ahí es de donde parte, ¿no? el PAP. ¿Qué metodología desarrollaron para la creación de esta base de datos? Fue simple y sencillamente acercarnos, de hecho, a bases de datos que ya existían sobre los problemas. Incluso ver qué era lo que le preocupaba más a las personas. Obviamente aquí en México te encuentras con que lo primero es la seguridad, ¿no? Pero también ya cuando te empiezas a acercar un poquito y empiezan a tratar temas del agua y cuáles son los temas del agua y cuáles son esos problemas, temas de las inundaciones, el calentamiento global, lo que estamos viviendo ahorita en Monterrey, o sea, la falta de agua, todos estos temas que son como de interés general todo el tiempo, empezamos a encontrarnos en uno de los periodos PAP, incluso adelantándome, platicándote un poco de esto. Nos encontramos, por ejemplo, que las personas del campo van y hacen el asperge, que es cuando van y avientan químicos al campo para que proteger los cultivos. Hacen el asperge personas adultas de 70, 80 años, cargan una mochila de 50, 60 kilos durante todo el día en pleno solazo, aventando esos químicos para poder proteger sus cultivos. En lo que la alternativa es una máquina que hace eso en 15, 20 líneas al mismo tiempo, pero que la máquina cuesta millones. Entonces es la mochila que te cuesta
500, 600 pesos o el camión que te cuesta millones. Y no hay muchas tecnologías intermedias entre eso. Entonces son ese tipo de problemáticas que de repente nos damos cuenta que se puede hacer algo, que se puede utilizar el diseño, la innovación, la creatividad, porque es eso, ¿no? Es la creatividad para encontrar algo que no esté tan alejado para la persona, pues la persona común, porque la realidad es que es la mayoría de la población en México. Claro. ¿Cómo una metodología desde el ámbito académico, como suele suceder en PAP, puede generar proyectos que integran justo estas problemáticas tan complejas como las que mencionas y como lo son la crisis medioambiental y la falta de inclusión social? Pues de inicio es tener una cierta estructura, ¿no? O sea, las metodologías ayudan mucho. En este caso, por ejemplo, utilizamos ciertas metodologías de creative thinking que le llaman o de pensamiento creativo, que lo que hacen es darle una estructura a la creatividad y permitir que sí exista un cuestionamiento fundamentado de cómo se pueden encontrar soluciones, ¿no? De repente, algo que ocurre mucho es que, y lo escuchamos todo el tiempo, ¿no? De que vemos que hay una problemática y a alguien se le ocurre una solución y dices que, mira, tengo esta idea en la cabeza. Pero muchas veces pienso que la metodología es la que hace la diferencia, porque al fin y al cabo es la que permite que esa idea se logre llevar a la realidad. Y es por eso que vemos que muchas ideas en México quedan en ideas y no se terminan llevando a concretar, ¿no? Yo siempre platico, lo que estás pensando lo está pensando ahorita un chino, estos 5 chinos al mismo tiempo, y el primero de todos los que se ponga a hacerlo es el que va a lograr solucionar el problema, hacer el negocio, crear el producto. Pero que al fin y al cabo el que existe una metodología, que al fin y al cabo es una disciplina, una manera de hacerlo realidad, creo que es clave, definitivamente. ¿Y cómo viven esto los estudiantes en tu experiencia? ¿Como una metodología que proponga una estructura o que define una estructura y que lleve a cabo un proyecto? Pienso yo que les resulta interesante más que nada por el hecho de que la metodología o en sí la estructura que se plantea en el PAP les hace llevar de inicio el saber que se están enfrentando a un problema real, que el producto que vamos a desarrollar o que vamos a intentar desarrollar va a solucionar una problemática que ya tienen ciertas personas, y después el acercamiento con esto y ver cómo una estructura puede ayudarles a hacerlo realidad, creo que para ellos es muy interesante, porque al fin y al cabo les permite tener una experiencia con la vida real de cómo se hace algo, cómo se hace un producto. El que se vea de una manera multidisciplinaria es una chulada, creo que es de la magia que tienen los PAP. El que de repente, incluso para mí, el hecho de ver que la psicología juega un papel fundamental en la toma de decisión de un producto, el ver que la ingeniería se complementa a la perfección con el diseño, todo esto, toda esta dinámica, creo que cuando tiene la estructuración, cuando se empieza a ver la dinámica, cuando se empieza a ver la relación de ideas, las metodologías lo que logran es justo hacer este enlace de ideas. Cuando se ve todo esto, pienso que es como magia, o sea, y lo disfrutan mucho porque se dan cuenta de lo importante que es hacer estos enlaces para hacer realidad las cosas. Sí logran darse cuenta de ello. Sí, de hecho es algo que salen mucho con esa idea. Muchos después del PAP han pensado dedicarse al tema de desarrollo de producto. Sin importar que en el PAP yo tengo gente de diseño, de psicología, de ingeniería mecatrónica, de ingeniería mecánica, de ingeniería industrial, de periodismo, y todos se dan cuenta del papel que puede jugar su carrera en el desarrollo de un producto. Creo que eso es... siempre he creído que la creatividad es la capacidad de enlazar distintos conocimientos totalmente ajenos para generar una solución, ¿no? Y cuando se dan cuenta que un producto muy bien diseñado, con una ingeniería perfecta, no funciona si psicológicamente no está pensado para la problemática, pues entonces se dan cuenta de lo importante que es también esa carrera. Y creo que ahí es cuando todo cuadra, cuando todo empieza a encajar y cuando siento que se ve y disfrutan la magia que tiene el PAP. ¿Cuál es el reto que ves, metodológicamente hablando, en que puedan dialogar las disciplinas para encontrar una solución? En ocasiones es creo que ocurre mucho el querer hablar como experto cuando estás hablando con personas que no son expertas de tu temática. Creo que en ocasiones el lenguaje juega un papel fundamental, ¿no? El entablar la conversación en donde estemos en un punto de encuentro, en donde se entienda que entre mecánicos y diseñadores entiendan
cuál es el punto de encuentro que tienen entre los dos para entenderse y crear puentes. Eso creo que es lo principal, la comunicación. Creo que una vez cuando logran entablar el punto en el que saben cuáles son las uniones que tienen o las sinapsis que tienen entre los dos, creo que es cuando pueden avanzar de una mucho mejor manera. De manera resumida, cuéntanos qué hizo Branquia. ¿Cómo fue? Branquia. Ese proyecto, de hecho, fue el ejemplo perfecto, porque traíamos el reto. Yo cuando arranco, de hecho fue el primer periodo PAP, pues traíamos el reto de hacer el producto prototipo para la solución en 2 meses y medio, porque fue en un verano. Y un producto es muy difícil hacerlo en tan poco tiempo, más con el impacto que podía tener, ¿no? De hecho, pues lo primero que fue la identificación de problemáticas, ver cómo faltaba que existiera el tema de la limpieza del aire, faltaba la seguridad para las personas. En ese entonces el contexto era que los cubrebocas de tela que te duraban 3 días costaban 250 pesos. Entonces, el reto era hacer un cubrebocas transparente, pensando en las personas que no tenían o que necesitaban más bien leer los labios, que no tenían la capacidad de comunicarse con un cubrebocas que no fuera transparente y que al mismo tiempo fuera de bajo costo. Entonces fue como todo el reto de cómo plantearlo, y a raíz de ahí estuvo muy interesante porque fue tal cual juntar conocimientos. Algo que jugó un papel fundamental fue la lectura de muchos estudios científicos. Creo yo que hay muchas cosas que no se han creado en el mundo porque no se sientan a platicar dos profesiones distintas. Y ahí lo vimos. O sea, había ya estudios científicos de ingenieros que te decían cómo se podía hacer un cubrebocas que respetara el tema de la salud. Había personas que hablaban cómo se podían hacer filtros pequeños para que se cuidara de los coronavirus. Había estudios ya suficientes para crear el producto, y lo que hicimos fue unir las piezas. Simple y sencillamente leer y unir las piezas, y de ahí fue de donde surge el proyecto. Entonces, eso refuerza mucho mi idea de que es bien importante que disciplinas distintas se sienten y platiquen y se den cuenta que hay cosas que para ellos tienen un sentido de lo común, de lo que están acostumbrados, pero cuando escuchas y lo ves desde la perspectiva de otro estudiante, de otro profesionista, porque ya son realmente casi profesionistas las personas que colaboran en el PAP, pues entonces te das cuenta de que hay algo que se puede hacer, ¿no? Estudiaron varios casos, juntaron las piezas y luego. Cuando juntamos las piezas, pues fue desarrollo ahí fue donde entraron todas las carreras, ¿no? En donde entra diseño y son los bocetos. Queremos que se vea bonito. Los bocetos fueron tan llamativos que por eso los replicaron hasta revista de modas, ¿no? Y bueno, pues fue una locura en ese aspecto. Luego, después de los bocetos, ¿cómo lo vamos a hacer realidad? Entre ingeniería, ¿cómo hacemos que ese producto esté diseñado para manufacturarse? No para mostrarlo para una calificación, para que cumpla con un objetivo de ya me quedó, ¿no? ¿Cómo lo puedo manufacturar? ¿Cómo me aseguro y pienso en las máquinas que lo van a construir para que sea factible de construir? Después de esto, ¿cómo lo voy a armar? ¿Cómo lo voy a hacer que sea fácil de utilizar? Cómo entraban, en ese entonces eran 3 personas de diseño, 2 ingenieros mecánicos y un ingeniero industrial, y pues todos estaban ahí intentando hacer que cuadrara, ¿no? este producto. Se empieza a desarrollar el producto, se plantean tiempos con alcances muy concretos, ¿no? En donde estaba la semana 1 tenemos que lograr los bocetajes, la segunda semana tenemos que analizar el prototipo, la tercera semana tenemos que estar viendo que el prototipo sea válido en un software de 3D, la cuarta semana tenemos que empezar a hacer prototipos con la tecnología que tenemos aquí en ITESO de impresión 3D, durante esa semana tenemos que hacer las pruebas, la quinta semana tenemos que estar validando las pruebas, y la sexta semana tenemos nuestro prototipo listo. Entonces, el plantearlo así fue un reto, que es impresionante que lo hayan logrado, porque pues, fue de veras un reto, pero se logró. Y de nuevo, es tener muy claro cuáles son los pasos para desarrollar un producto, ¿no? O sea, ahí, insisto, la metodología es, primero, análisis, ideas, no hay idea mala. Segundo, el bocetaje, en donde las ideas empiezan a llevarse ya a un punto un poquito más cercano a la realidad. Y tercero, esos bocetos, ¿cuál es el más factible? Hablar de factibilidad es muy importante en el tema de diseño de productos. ¿Cuál es factible económicamente?
en materiales, en construcción, cuál es factible en manufactura y en base a eso avanzar, definitivamente. Todo ello sucedió en modalidad virtual. Todo. En ese entonces no nos podíamos ver, entonces todo fue virtualmente. Cosa que le agregaba un reto, pero fue muy interesante, definitivamente. Sí, una de las alumnas estaba de hecho en Nueva York y llevó el PAP durante todo el verano en Nueva York. Qué increíble. Sí, la verdad, muy, muy fregón estuvo. Muy bien, pues hemos llegado a la parte donde nos gustaría que nos compartieras sobre estas herramientas o elementos que han marcado tu práctica dentro del PAP, que puedas contarnos las diferentes metodologías, referentes que te han ayudado a llevar a cabo tus proyectos. Lo titulamos la caja de herramientas y pues la idea es que sea una caja que vaya acompañándonos en nuestra docencia PAP. Un poco que nos compartes a otras profas PAP que queremos seguir creciendo en esta práctica. La caja de herramientas. La verdad, en esa parte es mucho, de hecho, lo he venido aprendiendo incluso de la misma dinámica de las clases, ¿no? En cuanto a tema de metodologías, en donde llevar una metodología adecuada con los alumnos para que la clase llegue a un objetivo concreto, definitivamente pues resulta clave. Hablando de manera concreta, utilizo mucho la misma forma en la que hacemos, por ejemplo, investigación en centros de investigación como CONACYT, o incluso aquí en el Centro de Investigación de ITESO, en donde normalmente se plantean 10 etapas, en donde se tienen que alcanzar objetivos muy concretos para que tenga validez el desarrollo de una idea o un producto. Partiendo de la primera etapa en donde la idea simple y sencillamente está en pañales y no tiene ninguna validez técnica. O sea, lo primero que va muy de la mano con lo que platicábamos anteriormente, ¿no? Este tipo de desarrollo o este tipo de planteamiento lo utilizan mucho en centros de investigación porque permite sí medir el alcance que tiene a nivel de desarrollo un producto, una investigación o un servicio incluso en su momento. Entonces, la primera etapa es tal cual se plantea y lo único que tienes es una idea en la cual se plantea una hipótesis. O sea, como si estuviéramos planteando una teoría de que esto es lo que creemos que puede suceder. Lo que se utiliza es de manera general como ideas subjetivas, pero también se pueden empezar a incorporar conocimientos que ya existen, como lo platicábamos, de investigaciones científicas o similares. La segunda etapa ya empieza a plantear o empieza a encuadrar esto. O sea, ya dice, sabes que no puedes ya nada más estar hablando de un tema totalmente de ideas, se empieza a darle una forma o una base teórica, de forma de que te puedas asegurar que lo que estás planteando tiene sentido. En la segunda etapa ya empezamos a plantear teorías que están basadas ya sobre ciencia, en donde decimos si lo que se va a desarrollar va a poderse ejecutar, por lo menos en la teoría. En la tercera etapa se empiezan con análisis, en donde empezamos a realizar análisis para ver si todas estas teorías que tenemos alrededor van a tener sentido a medida que las vayamos empezando a unir. Incluso pueden empezarse con pruebas o con análisis por computadora, con los softwares que ya existen que nos permiten hacer pruebas desde diseño, mecánica, electrónica y química y todo lo demás, ¿no? En cuarto lugar, ya se empieza con el desarrollo de prototipos. O sea, ya se empieza con cómo podemos empezar a crear algo que todavía no esté validado, que todavía no estemos seguros que va a funcionar, pero que empieza a tener ya una forma, en el caso de los productos, física. O sea, que ya sea algo que podamos tocar, que podamos analizar desde los distintos puntos de vista y validar las problemáticas y las no problemáticas que ya empiezan a tener estos prototipos. Este prototipo, a pesar de que puede verse ya como si fuera algo final, está todavía a 6 etapas de estar completamente finalizado, ¿no? Entonces, este prototipo lo que nos permite es más realizar pruebas, o sea, tal cual, y empezar a validar que la etapa 3, en donde teníamos toda la teoría, tenía sentido. Después de esa etapa, en la que ya tenemos el prototipo, se hacen las validaciones ya técnicas directamente sobre el prototipo y se empieza a desarrollar tanto en la quinta como en la sexta etapa un prototipo en donde podamos tener algo ya con pruebas y validaciones que ya no solo estén en la teoría, sino que ya estén en una validación en la que podamos asegurar que el producto va a cumplir con los objetivos. La quinta y sexta etapa se encargan exclusivamente de hacer esas pruebas y de analizar que lo que teníamos en la teoría va a funcionar, y si no está funcionando,
regresarnos para encontrar la teoría adecuada hasta que encontremos cómo es que va a funcionar. Para que tenga esto algo más aplicado en el tema del cubrebocas, por ejemplo, eso implicó que la teoría nos decía que los filtros funcionaban, la teoría nos decía que el plástico iba a quedar cómodo, todo esto nos lo daba la teoría, el prototipo se crea y en la quinta y sexta etapa mandamos a hacer análisis a un laboratorio en el cual nos dicen si tiene realmente la capacidad de filtrar los virus, porque de nada sirve que la teoría nos dijera que este tipo de tela funcionaba, si a la hora de la hora no funcionaba. De nada nos servía ver que el plástico cumplía con determinada tolerancia para encajarse junto con el filtro, si a la hora de la hora el análisis nos decía que la gente se iba a infectar. Curiosamente, las primeras telas, de hecho, esto fue algo muy llamativo, creo que eso justo nos pasó en la cuarta y quinta etapa, poniéndolo en aplicación. Nos dimos cuenta que todas las telas que decían cumplir en teoría con filtrar el virus, no lo filtraban. Nos dimos cuenta que mucha gente estábamos utilizando cubrebocas que no servían. Entonces fue un poco impactante cuando nos dimos cuenta de eso. Fue encontrar al proveedor adecuado y logramos pasar las pruebas, ¿no? Entonces es un ejemplo de cómo llegamos a la quinta y la sexta etapa para validación. Y en la séptima etapa es cuando ya empezamos a ver cómo es que se puede manufacturar y replicar lo que ya se cumplió con el objetivo en la quinta y la sexta etapa. ¿Qué vamos a hacer como para garantizar que esto esté funcionando de manera adecuada y que pueda ser replicado? Dejando en la octava etapa los procesos que tienen que hacerse para replicar de manera concreta. Y en la décima en donde ya corremos puede ser una producción pequeña o una prueba ya a escala real del producto final, para validar que todo esté completo y llegar a la décima en la cual ya tenemos todo completamente validado con un desarrollo final. Tal cual es la metodología principal que utilizo. Me ha tocado utilizarla mucho en centros de investigación, y la verdad es que funciona muy bien porque tú sabes, en ocasiones uno ve el prototipo y dices, ya lo tengo listo el proyecto. No, o sea, esto es en teoría, ¿no? Hay que probarlo, hay que validarlo, hay que ver que cumpla con sus objetivos, hay que ver que cumpla con las certificaciones, hay que ver que cumpla con todo, con absolutamente todo. Está interesantísima esa caja de herramientas, pero si lo veo, digo, ¿y cómo juego con el calendario académico? Dependerá mucho y en ocasiones, pues en esta parte creo que juega un papel fundamental. Yo en ocasiones siempre he dicho que el ser profesor es ser el porrista del grupo. Entonces, en eso es plantearles y decirles, este es nuestro objetivo, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en el proyecto que estamos actualmente desarrollando, el semestre pasado les dije, les va a resultar tedioso este semestre. Les va a resultar tedioso porque sé que no puedo alcanzar la etapa que me gustaría que ustedes vieran. Porque a todos los alumnos les encantaría en 2 meses y medio, como ocurrió con el cubrebocas, ver un producto finalizado. Pero no siempre es posible. Entonces, eso fue una excepción en la cual incluso el producto final siento yo que se quedó en la etapa 9 y que todavía le falta corregir ciertas cosas, o en la etapa 8. No es un producto que, o sea, la emergencia nos llevó a sacarlo de esa manera tan rápida, pero en ocasiones sí hay que ponerle mucho coco, mucha inteligencia y principalmente mucho análisis para que cumpla con esas etapas. Entonces, en el PAP, el semestre pasado les dije, vamos a llegar a la etapa 2. ¿Por qué? Porque ahorita es investigación completamente. No vamos a meternos ni al desarrollo del prototipo. Y ya cuando estemos en la etapa 2 nos van a dejar todo y les voy a platicar lo que logramos hacer en el siguiente verano o en el siguiente semestre. Es como confían en mí, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo tiene un valor, va a ser un poco aburrido en este semestre porque la investigación de repente resulta tediosa para algunos de los alumnos. Nada como ver, insisto, el producto finalizado, pero es parte de las etapas para cumplir con el objetivo. Claro, y ahí ya hablas de una trascendencia académica de una asignatura, ¿no? O sea, es decir, sí, confía en que esto vendrá después para un bien mayor, pero ahorita no te va a tocar verlo, ¿no? Sí, ahorita estamos en el desarrollo estamos trabajando en la zona de Miramar, en donde está todo el tema de las inundaciones y todo. Hay muchos temas delicados, hay muchos intereses alrededor, hay muchos, es un problema muy grande, ¿no? Y cuando fuimos y vimos, porque fue la problemática que decidimos atender, dijimos la problemática, que es algo muy importante también, que ahorita mencionaré, la problemática no la vamos a resolver por completo. Y muchas veces el problema del desarrollo de producto es que, y más visto desde el PAP, es que de repente quisiéramos resolver todo por completo. Y hay problemáticas que no se van a poder resolver por completo, por lo menos no desde nuestra trinchera.
que dependen de muchos intereses, de intereses políticos, de intereses de muchas cosas y que no están a nuestro alcance. Pero en ocasiones podríamos hacer la diferencia en un 5, 10, 15, 30%, ¿no? ¿Cómo podemos hacer más llevadera la problemática que ya tienen estas personas y que no podemos solucionar por completo? En el tema de las inundaciones fue cómo les hacemos una puerta de protección para que no tengan que levantar muros en las puertas de sus casas. Y en eso nos enfocamos, en analizar psicológicamente cuál era la problemática. Nos dimos cuenta, de hecho, que había un tema de estrés postraumático muy fuerte. Nos dimos cuenta hablando, más bien el equipo de psicología se dio cuenta de eso. Y cómo podíamos hacer que las personas no se sintieran en una cárcel por el miedo a la inundación y que sintieran una seguridad para que cuando se inunden sus calles, por lo menos no se les echen a perder sus muebles. Entonces nos enfocamos en el desarrollo de puertas de seguridad anti inundaciones, pero que sean removibles. Y es eso, ¿no? El acercarse, ver la problemática y ver hasta dónde puedes alcanzar a resolverla. ¿Qué áreas de oportunidad identificas en los proyectos de intervención social actualmente? Híjole, creo que ahí sí no acabamos. Hay mucho que hacer y más por todas las problemáticas que hay en la ciudad. No hablemos del país, en la ciudad. Creo que hay muchas oportunidades. Creo que el hecho de acercar el PAP, que tiene ese perfil social, y de buscar tal cual ver de qué forma ayudamos, creo que, hablando o respondiendo de manera más concreta a eso, hay oportunidades por todos lados, definitivamente, y creo que desde todas las vertientes que tenemos de las distintas disciplinas que existen en todos los distintos PAPs, creo que hay oportunidades para que exista y acudan profesionistas a ayudar en el desarrollo económico, en el diseño, en el tema psicológico, creo que en todo realmente podemos encontrar muchas problemáticas, ¿no? O sea, la cantidad de problemas es la cantidad de oportunidades, definitivamente. O sea, infinita en nuestro país. En todos lados siempre habrá problemas, pero creo que más graves aquí, definitivamente. Y en términos de intervención social, hablando de gobierno, instituciones sociales, fundaciones, ¿cuál crees que es el mayor reto que tienen los proyectos de intervención social? El mayor reto que tienen de inicio es justo hacer el enlace entre esos intereses, ¿no? De repente hay muchos proyectos que no se pueden hacer realidad sin intervención de todos los actores que implica eso. Y creo yo que el ponerse de acuerdo, yo creo que ahorita es muy importante el tema de la empatía, el generar empatía entre los distintos actores políticos, de la sociedad, de las instituciones, porque de repente pareciera que son todos enemigos. Y creo yo que el lograr como proyecto justificar el por qué tienes que tener empatía por lo que está sucediendo aquí, creo que es clave, definitivamente, para que se pongan la camiseta del problema y no se vea como que se les está pidiendo que solucionen algo que al fin y al cabo nos interesa a todos que esté mejor. Eso es como lo que yo veo como mayor oportunidad, definitivamente. Que es una gran pista para acompañar también los procesos PAP y formar desde ahí. Creo yo que es clave cuando no tienes en cuenta ese factor, es muy difícil que algo tenga éxito. Cuando se comete el error de llegar como héroe a decir que vas a ayudar, tampoco va a tener éxito. O sea, es muy importante que se apropie el resultado, que si el gobierno intervenga con algo que esté socializado. O sea, que no, insisto, que el actor que llega como héroe, llámese estudiante, llámese gobierno, llámese sociedad, institución, asociación, ya va mal, ya lleva las de perder porque no está permitiendo que se apropien de la solución. Entonces creo yo que eso es, de nuevo, tener empatía. O sea, creo que ahorita lo más importante que tenemos que tener empatía y que sepamos que tenemos que estar en ese mismo canal. Llegar reconociéndonos ciudadanía, ¿no? Junto con otros vecinos. Para mí es clave, ¿no? En este proyecto, lo platico con los alumnos, no es que vayamos a ayudar a una colonia. Sus vecinos se están inundando. Son sus vecinos. Y en la medida en que entiendan que son sus vecinos, se van a dar cuenta que sus vecinos duermen con miedo porque va a llover. Duermen con asco porque están corriendo aguas negras al lado de su casa. Tuvieron que comprar un terreno al lado de un río porque se los vendieron, los engañaron y no tenían otra opción más que ese porque era para el que les alcanzaba. En la medida en la que entendamos eso, creo que va a ser totalmente distinto, definitivamente.
Pues vamos a dar pie a la experiencia de algún estudiante. Nos parece súper importante escuchar su participación en los proyectos y conocer sus opiniones y sentires respecto a la experiencia PAP, por lo que en este momento vamos a dar espacio a escuchar sobre los aprendizajes después de ser parte del PAP. Hola, mi nombre es Andrea Zúñiga, soy ingeniera industrial ya egresada de ITESO y en 2020 participé en el PAP, Programa de Tecnología para el Buen Vivir. Como saben, en el 2020 inició la pandemia del COVID-19 y debido a ello, ITESO generó diversas nuevas propuestas de PAP que tenían que ver con la mitigación de la misma pandemia. Yo tomé este PAP en verano, por lo tanto se llevó en la modalidad 100% virtual. Y junto con un equipo de diseñadores e ingenieros conformado por Michelle González, Paulina Ramírez, César Velarde, Oliver Mederos y el profesor Miguel Huerta como guía, iniciamos un trabajo en equipo y creamos una lluvia de ideas de algún producto de bajo costo enfocado a la sociedad, específicamente en los sectores más vulnerables. Finalmente, llegamos a una idea brillante: un cubrebocas transparente que más tarde sería bautizado como Branquia, el cual no solo era reutilizable y de bajo costo, también beneficiaba a las personas con discapacidad auditiva. No sabíamos de verdad que tendría tanto apoyo por parte de la sociedad, pero pasó a ser uno de los primeros grandes proyectos de ITESO, el cual fue sonado en todo México y en diversos países del mundo. Considero que lo que nos llevó a lograr todo esto fue el trabajo en equipo multidisciplinario, basado en la confianza, la independencia y en la crítica constructiva, siempre buscando crecer personalmente y aportar para que los demás crezcan contigo. Es muy importante fomentar la investigación en este tipo de proyectos, ya que la información te ayuda a guiarte mejor en un camino a ciegas. Estoy muy agradecida por la oportunidad de haber formado parte de este PAP, y tanto el equipo con el que trabajé como el cubrebocas Branquia e ITESO siempre formarán parte importante de mi formación profesional. Pues agradecerte muchísimo, Miguel, que estés por acá, que nos compartas tu experiencia y no sé si quieras decir algo para cerrar este espacio. No, al contrario, gracias por la invitación. Espero que pueda servir mi experiencia de algo para cualquier otro profesor y siempre tener la apertura. Uno, lo primero, escuchar, porque creo que hay mucho que se puede platicar y que me pueden platicar respecto a lo que han hecho en distintos PAPs. Y siempre escuchar, me encantaría saber qué es lo que se ha hecho en otros lados. Resulta muy interesante este podcast por eso. Y estar dispuesto a platicar también con quien crea adecuado que algo pueda aportar, me encantaría también. ¿Cuál es tu mayor reto de ser profe PAP? Mi mayor reto, creo que cumplir de repente los objetivos que nos planteamos, definitivamente. El tener incluso la tranquilidad mental para irradiársela a los alumnos y saber que vamos a cumplir con el objetivo, ¿no? Si no lo siento yo, es muy difícil irradiárselo al equipo, definitivamente. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Rebeca. Un gustazo. Igualmente. El camino al método. Aprendiendo en comunidad.